Señor presidente Pedro Castillo Terrones, en nombre de mis compañeros los afiliados y pensionistas de la ONP, hago de su conocimiento que el día 16 de abril del año 2019, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que recae en el expediente 9/2015, en la cual, en la parte resolutiva, dispone que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, deben de promover el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios, de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos 114 y 120 de la misma sentencia, en un plazo no mayor de 3 años. En un plazo no mayor de 3 años. ¿Qué dice el fundamento 114? Este Tribunal Constitucional, en tanto garante de los derechos fundamentales, estima que se debe procurar un incremento gradual y progresivo. Estima que se debe procurar un incremento gradual y progresivo de las pensiones mínimas de los diferentes regímenes pensionarios, incluidos el del Decreto Ley 19.990. De modo que se pueda mantener el poder adquisitivo de este sector de la población, acorde con el costo de vida y las necesidades vitales actuales. ¿Qué dice el fundamento 120? En consecuencia, dado que la pensión mínima no ha sido incrementada desde el año 2002, se concluye que existe inactividad por parte del Estado al no garantizar el desarrollo progresivo del derecho a la pensión. Se concluye que existe inactividad por parte del Estado al no garantizar el desarrollo progresivo del derecho a la pensión. Teniendo en cuenta que esta sentencia es del año 2019, ¿no? Y tome en cuenta el año 2002 al año 2019, o sea, en 17 años la pensión no había aumentado ni un solo. Posteriormente se hace un solo incremento de 85 soles, el cual genera que la pensión mínima aumente a 500 soles. Es decir, que en 22 años prácticamente, o sea, desde el año 2002 al año 2022, en 22 años, esta pensión habría sido incrementada solo en 4.25 centavos, 4 soles con 25 centavos. Eso es lo que habría incrementado la pensión en 20 años, señor Pedro Castillo. Lo hago notar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la remuneración mínima en el año 2000 era 410 soles y la pensión mínima en el año 2002 era 415 soles, mantenían un monto similar o equivalente. En cambio, a la actualidad, la pensión mínima es 500 soles y la remuneración mínima vital se ha duplicado. O sea, de lo que era anteriormente 410 soles, hoy es 930 soles. Sin embargo, las pensiones de lo que era 415 soles, hoy es 500 soles. Ante ello, la remuneración mínima vital casi se ha duplicado debido a que el costo de vida y las necesidades vitales que procuran una vida digna se han incrementado y el monto de la pensión mínima no ha subido. Así dice el Tribunal Constitucional en la misma sentencia. Por lo tanto, existe inactividad, ¿no? Lo cual constituye el incumplimiento del Estado peruano al no garantizar el derecho a la pensión con igualdad y sin discriminación, así como de manera progresiva. ¿Pero por qué señala esta discriminación? ¿Por qué señala? Lo dice porque en la actualidad existen diferentes regímenes pensionarios, los cuales no tienen el mismo tratamiento. Por ejemplo, solamente vamos a hablar hoy de la 20.530, el régimen militar y policial, y vamos a hacer un comparativo con la 19.990. Tenemos que el aporte en la 19.990 es del 13%, al igual que el régimen militar y policial. Pero además de ello, en este régimen, el Estado le aporta adicionalmente el 6%. En total, ellos aportan el 19%. Pero tenemos en cuenta que ambos trabajadores aportan el 13%. Ahora, si comparamos con la 20.530,
tenemos que ellos solo aportan el 6%. O sea, ni siquiera es la mitad de lo que aporta un afiliado en el decreto ley 19.990. Además de ello, la pensión mínima es de 500 soles. En cambio, en la cédula viva, o sea, la 20.530 y el régimen militar y policial, la pensión mínima prácticamente es el 50% del promedio de sus últimas remuneraciones. El 55% del promedio de sus últimas remuneraciones. Esa es su pensión mínima. ¿Cómo funciona la pensión máxima en estos regímenes? En la 19.990 la pensión máxima es 893 soles. Sin embargo, en la 20.530 y en el régimen militar y policial, o sea, el decreto ley 1133, la pensión máxima es 2 UITs. Es 2 UITs, o sea, por encima de los 9.000 soles. Un alto monto a comparación de los 893 soles que se da en la 19.990. ¿No? Hasta ahí hay una gran diferencia. Pero ¿por qué se da ese trato diferenciado? Es lo que nosotros también quisiéramos saber. Teniendo en cuenta que el régimen militar policial con el decreto ley 19.990 aportan lo mismo. Los trabajadores aportan el 13%. Sin embargo, en la 20.530 aportan solo el 6% y sus pensiones son mucho mayores, ¿no? Y ni qué decir del régimen diplomático, ¿no? Ni qué decir de este régimen o beneficios que tienen también para los jueces y fiscales de nuestro país. El Tribunal Constitucional señala que la discriminación es aquel trato diferente y arbitrario que le impide a la persona a acceder a oportunidades esenciales a las que otros en su misma condición tienen acceso. Y ahora, este trato puede estar constitucionalmente permitido siempre y cuando el trato desigual se funde en causas razonables y objetivas. Así es que yo también quisiera saber cuáles son las causas razonables y objetivas que existen. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas que promuevan el trato diferenciado a favor de los grupos sociales desventajados, en este caso los pensionistas de la 19.990, a fin de compensar jurídicamente a los pensionistas de menores ingresos. Asimismo, siempre hemos recibido como respuesta ante los documentos que hemos enviado al Ministerio de Economía, y siempre nos salen que no hay dinero, y que tendríamos que considerar la segunda disposición final y transitoria de la Constitución, ¿no? Donde el Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos, y sobre todo a las posibilidades de la economía nacional. Eso es lo que dicen cada vez que uno va y le dice, oye, aumentan las pensiones, Ministerio de Economía. Pero también tenemos la 11ª disposición final, en la cual las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos públicos se deben de aplicar progresivamente. Sin embargo, nosotros vemos que en 20 años prácticamente la pensión solamente ha subido 4.25 soles por año, en total 85 soles. Ahora, este tema de las posibilidades de la economía nacional y que tiene que ser progresivo, se aplica mucho, se habla del principio de la progresividad, y esto ya ha sido tratado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto no puede ser entendido con carácter de indeterminado, o sea que siempre vas a decir no hay dinero, porque eso es lo que prácticamente dijeron, ¿no? Prácticamente hasta la fecha, no hay dinero. Entonces, dice, esto no puede ser entendido con carácter indeterminado, y que de este modo todo el tiempo pueda servir como un alegato ante la inacción del Estado.
Para el Tribunal Constitucional, la progresividad del gasto no está exenta de observar el establecimiento de los plazos razonables. Por eso es que le dieron un plazo de 3 años, ni de acciones concretas y constantes del Estado para la implementación de políticas públicas que ayuden a superar esta diferenciación, que por último nosotros consideramos que es una discriminación. Es una discriminación a los adultos mayores. Por lo tanto, nosotros le exhortamos a usted, señor Pedro Castillo, que cumpla con su palabra, que honre su promesa electoral, que honre su palabra de maestro, porque usted prometió el aumento de la pensión mínima a una remuneración mínima vital. Esa fue una de sus promesas de campaña. Además de ello, también lo exhortamos a que cumpla lo señalado en esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Debemos también recordarle que esta sentencia tiene un plazo de vencimiento. Esta sentencia va a vencer el 16 de abril del año 2022. Esperamos, señor presidente, que no nos ponga usted en esta penosa necesidad de interponer una demanda de acción de cumplimiento contra el Poder Ejecutivo por desacatar lo ordenado por el Tribunal Constitucional.